Hola y bienvenidos a Flashback. Hoy hablaré de M, el clásico de 1931 dirigido por Fritz Lang y protagonizado por Peter Lorre. La película cuenta la historia de que la policía de una ciudad alemana no es capaz de atrapar a un asesino de niños y otros criminales deciden participar en la búsqueda. Esto cuenta sucintamente, de una manera breve, la trama principal de la película, pero sí es cierto que la película de Fritz Lang trasciende un poco esta trama y ha sido como un referente, sobre todo para el cine negro y el thriller, que ha sido prácticamente como un género que ha inaugurado esta película por su abordaje muy complejo y profundo sobre la figura del asesino en serie. En este caso, el personaje interpretado por Peter Lorre. La película la escribió Fritz Lang con su ex mujer, Thea von Harbord, y en propias palabras del director querían hacer una película que fuese como muy impactante, que fuese muy dura, muy cruda, algo que de verdad significara como un paso en lo que se había trabajado en el cine alemán, que en estos momentos era como el esplendor de la producción de la industria alemana. A partir de sus estudios y la gran tecnología y los grandes avances que tenían en ese momento desde el punto de vista de la producción y cómo hacían películas que de verdad tenían una factura y eran hasta cierto modo vanguardistas también en el estilo y en la estética. Recordemos que habían sido también los creadores del expresionismo alemán, que fue un género que también influenció de manera bastante directa a lo que sería el film noir, tanto en Europa como sobre todo en Estados Unidos, cuyos también uno de sus exponentes fue el mismo Fritz Lang, que a partir de esta película, unos años posteriormente de su estreno, huyó de Alemania, un poco atemorizado por la amenaza del nazismo, puesto que Fritz Lang tenía pues ascendencia judía, y ya también esta película era como un poco un presagio, tiene todo ese tono también oscuro y sombrío y bastante negativo con respecto al futuro de Alemania, y un poco esa sombra que acechaba a la sociedad alemana encarnada por el nazismo de Hitler y lo que se venía en los años subsiguientes. Con lo cual Fritz Lang, esta película es también acerca del asesino en serie conocido como el vampiro de Düsseldorf, o en gran parte también influenciada y referenciada por este asesino que existió de verdad, y por eso el título en español es El vampiro de Düsseldorf, porque el título original es solo M, de Murder en alemán y en inglés también, que es asesino, pero que hace referencia a Peter Kürten, que durante los años 20 de la década del siglo pasado también asesinó a varios niños, y también se le conocía infamemente y pues por estos actos terribles, pero sobre todo el término de vampiro era porque también solía beberse la sangre de sus víctimas. Sí es cierto que la película y el asesino que encarna Peter Lorre aquí se ha relacionado directamente con Peter Kürten, pero lo cierto es que Fritz Lang hizo un trabajo de investigación bastante extenso y pasó varias semanas entrevistando a criminales, yendo a visitar cárceles y documentándose para hacer una visión o poner en la pantalla una visión un poco más compleja y mucho más profunda y más amplia sobre lo que quizás también era como una cierta edad de oro de los asesinos en serie en Alemania. Esto recordemos que es en el contexto de la República de Weimar, que fue un periodo de entreguerras, entre la primera y la Segunda Guerra Mundial, que fue una época donde Alemania pues estaba en una situación muy paupérrima, una situación de mucha pobreza, de una recesión económica y una devaluación también del marco alemán increíble, que había generado pues mucho desencanto y había generado también la aparición de estos criminales que pues también empezaban a mostrar como una nueva forma de entender los trastornos psicológicos. Aquí Fritz Lang también yo creo que es un poco lo que aporta aquí en gran medida, y por lo que creo que el género del thriller psicológico aquí tiene como su punto de partida, porque el personaje de Peter Lorre es muy complejo, tiene un monólogo hacia el final de la película donde revela un poco sus motivaciones y lo difícil que es para él contener esas ansias y esos impulsos criminales, esos impulsos asesinos y homicidas. Y de alguna manera también lo humaniza Fritz Lang, en la que podía haber sido una forma pues más simple y más maniquea de mostrar a un asesino como un personaje 100% malvado y trastornado y completamente irreparable en su quehacer, pero aquí quizás muestra como esa profundidad y esa forma de entender a los asesinos en serie que mucho más adelante ha hecho Fincher en su cine, no como obviamente personas que puedan ser regeneradas, porque obviamente ya están en un punto donde son completamente personas que son nocivas y perjudiciales para la armonía de la sociedad, pero sí entendiendo que hay cuestiones quizás que operan detrás de su psique que son mucho más complejas de lo que normalmente se había plasmado en la pantalla. Y esto creo que Fritz Lang en los 30 estaba tratando de hacer avanzar un poco la comprensión de este subgénero del cine de criminales y de gángster, que también en Estados Unidos comenzaba a tener como sus primeras expresiones con películas como Scarface o películas como El enemigo público,
o Little Caesar. Ya también habían hecho una película a finales de las décadas de los 20 en Estados Unidos de Joseph von Sternberg que se llamaba Underworld, que ya abordaban también el cine de criminales, que aquí es muy importante porque al final los que ejercen la justicia y los que persiguen y acorralan a Peter Lorre, al asesino AM, son pues los criminales y el submundo de la ciudad de Berlín, que viendo que la policía está también obstaculizando sus labores criminales e ilegales, puesto que hay un estado de crispación y alarma general por los asesinatos de M, aquí se encargan entonces como un sindicato de criminales y de delincuentes de tomar la justicia por sus manos y acabar con Peter Lorre en una escena que es memorable y en la que Fritz Lang utilizó a verdaderos criminales. Creo que hay una anécdota que en el rodaje y posteriormente hubo también detenciones de la policía, puesto que Fritz Lang había llevado a delincuentes reales al rodaje de la película. M es una película que desde el arranque ya no te deja indiferente y muestra quizás como un vanguardismo estilístico y estético que Fritz Lang era, yo creo que en este momento, uno de los directores más sobresalientes y más brillantes del escenario cinematográfico mundial, y que ya había hecho otras películas que son clásicos y precederos e intemporales como Metrópolis, que es una de las películas estandarte también del género de la ciencia ficción, y películas como La muerte cansada o la trilogía también del Dr. Mabuse, aunque en este momento solamente creo que había completado un par de ellas. También es cierto que aquí yo creo que Fritz Lang empieza también a darle como una forma al film noir, al cine negro, también desde el punto de vista de las fotografías, desde el punto de vista de los movimientos de cámara, de los encuadres, de generar también como esta atmósfera muy sombría, muy cáustica, muy siniestra, muy oscura, que también luego importaría. Recordemos que Fritz Lang también continuó su carrera en los Estados Unidos también hasta la década de los 60, 70, haciendo pues muchísimas películas, sobre todo de cine negro, pero luego también evolucionó haciendo películas de diferentes géneros, y fue un director pues muy prolífico que ha influenciado a muchísimos directores clásicos, muchísimos directores también contemporáneos, y creo que se mantiene hoy en día como una de las películas sobre todo M, de las películas fundacionales de muchísimos géneros y lo que pasó a continuación a mediados del siglo XX. Significó para Fritz Lang su primera película sonora, y yo creo que esto es un tema que hay que apuntalar aquí y hay que subrayar, puesto que la utilización del sonido aquí es completamente definitiva. Aquí utiliza un leitmotiv, que es un recurso estilístico de la ópera o del teatro, que lo importa aquí al cine, y pues a través de esta la sinfonía de Peer Gynt, aunque aquí solamente se silba una parte de In the Hall of the Mountain King, que es un poco lo que silba M, el asesino, cuando siente como estos impulsos y como que es como una antesala de lo que va a cometer y cómo va a ir pues persiguiendo a los niños y tratando de abducirlos o de raptarlos y secuestrarlos para luego cometer sus crímenes. Y ese es el punto clave que le da como esa identidad a ese personaje cada vez que entra en escena o cada vez que va a pasar algo terrible. Y esto creo que es un recurso que posteriormente se ha utilizado muchísimo en otras películas, sobre todo también recuerdo pues Tiburón, por ejemplo. Creo que el leitmotiv ahí es importantísimo, o sobre todo también en películas de aventuras o películas como La Guerra de las Galaxias, donde pues cada personaje también tiene como su tema, y eso es algo que importa Fritz Lang, que también había explotado muchísimo Richard Wagner en sus óperas y en el teatro, que era pues muy épico también, y que pues tenía como muchos recursos, y pues Richard Wagner pues había entendido que para que la gente y el espectador no tuviese como tantas confusiones y no se perdiera, porque sus tramas eran muy complejas, tenía muchos personajes, le atribuía pues a cada uno como su melodía. Entonces aquí yo creo que para hacer la primera película sonora, utilizar este recurso y que funcione de manera tan interesante, y además que es clave para la detención de Peter Lorre y el asesino M, puesto que el testigo principal es un mendigo que está ciego. Y esto aquí Fritz Lang quizá lo utiliza como una cierta crítica hacia la policía y hacia el sistema de justicia alemán, que ha fallado aquí en encontrar el criminal, y que han sido pues todo esta unión, este sindicato de criminales los que han tomado la justicia por las manos y han logrado apresar al asesino. En conclusión, M es una película que está completamente adelantada a su época, es una película vanguardista que inaugura como muchas corrientes cinematográficas, y que a nivel estilístico, a nivel de la puesta en escena, los movimientos de cámara, la dirección de fotografía, todo es verdaderamente brillante y está hecho con una factura para la época increíble. Podéis ver esa película en la actualidad y parece que no han pasado prácticamente 90 años desde que se hizo, incluso más. Pero es que Fritz Lang pues técnicamente sobresalía ya en su momento de la década de los 20 como uno de los estandartes del expresionismo alemán, y luego aquí creo que condensa muy bien mucho de lo que había aprendido y cómo había refinado su estilo de dirección. También creo que la película es una película terrible, o sea, aborda un tema que es completamente
abyecto como es el asesinato pues de niños y pues el acoso y las agresiones que hacía este personaje, pero está también abordado desde un punto de vista como muy elegante también. Obviamente también por las restricciones de la época no se podían mostrar las cosas demasiado frontalmente ni explícitamente, y fue tan así que la película estuvo prohibida durante muchos años en Alemania, porque la película a nivel también subconsciente, a nivel de lo que estás viendo y lo que también está lucubrando tu mente, el espectador trabaja muchísimo con lo que pasa, pues se imagina las cosas más terribles, y en las propias palabras de Fritz Lang, para él y para su mujer era pues encontrar que era lo más horroroso que podía ser un criminal, lo más terrorífico, y pues llegaron a la conclusión que no había nada peor para un criminal o para una persona que atentar contra la vida de los niños. Creo que también eso, ahí al final hay como una reflexión final, ¿no? En la última escena de la madre que pierde a su hija, que es una frase que un poco como que queda resonando por los siglos, bueno, por los años siguientes, que es la de tenéis que cuidar a vuestros niños, porque bueno, los niños son los futuros del país y todo este tema. Y creo que Fritz Lang aquí en esta película ha redondeado de verdad algo que es una película muy dura de ver, muy difícil, es un thriller psicológico, es un protocine negro, es una mezcla muy curiosa de elementos que hacen que la película se te quede y la recuerdes, y cada vez que la veas puedas encontrar diferentes detalles y diferentes elementos que están ahí puestos de una manera verdaderamente genial, y que sinceramente recomiendo que veáis esta película porque no os va a dejar indiferente y es un buen exponente del cine clásico y sobre todo del cine del expresionismo alemán. Bueno, si no has visto M, por favor ve corriendo y míratela, que te va a encantar. Si te gustó este vídeo, por favor dale a me gusta y suscríbete a mi canal para que recibas notificaciones de los próximos análisis. Muchas gracias y hasta luego.